La dieta vegana, la cual ha ganado bastante popularidad, sobre todo en los últimos años, consiste en evitar comer productos o alimentos de origen animal, y si es bien llevada puede ser una gran herramienta, especialmente cuando deseamos bajar el peso. Así que vamos a ver cuáles son esos puntos más importantes que debemos conocer antes de iniciarnos o de probar este tipo de alimentación vegetariana. Lo primero, la cantidad y sobre todo la calidad de los alimentos que elegimos para nuestro consumo diario son una de las claves más importantes para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Esto aplica no solamente para las dietas veganas, sino para cualquier tipo de dieta o de alimentación que estemos a punto de emprender. Además de tener que escoger los alimentos adecuados, tenemos que aprender cómo podemos controlar las raciones que consumimos, pues como veremos más adelante, estas tienen que estar dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos límites, porque al final de cuentas el principio de déficit calórico se mantiene sin importar el tipo de alimento que vayamos a consumir, como una norma general que bastantes personas ya conocen. Se trata de consumir 5 comidas durante el día, distribuidas entre, claro está, las 3 principales: desayuno, almuerzo y cena, y 2 meriendas entre esos tiempos de comida principales. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que esto es más opcional, depende muchísimo de la situación actual de la persona, de su nivel de actividad física, de cuáles son sus objetivos. Es decir, si desea subir el peso, en este caso estamos hablando de bajar el peso. Entonces, ¿cuánta cantidad de peso necesita bajar? ¿De qué forma lo va a ir haciendo? Es decir, ¿cuánto más o menos calcula que va a perder por semana, por mes? Y por lo tanto, también entra al juego el tamaño de las raciones que vamos a consumir, como lo hablábamos en el primer punto. Dependiendo del tamaño y la calidad de las raciones que hagamos, el número de comidas que vamos a tener durante el día va a variar significativamente. Continuando con lo anterior, hablemos del desayuno, pues a pesar de tratarse de una dieta vegana, no significa que debamos descuidar una comida tan importante, la principal y la primera que hacemos durante el día, como no el desayuno. Pues recordemos, un buen desayuno va a ser nuestra carga de carbohidratos, de energía, será lo que nos permita realizar el resto de actividades. Por lo tanto, es importante incluir frutas, de ser posible un poco de pan integral, que recordemos es un carbohidrato complejo que nos va a dar muchísima energía, especialmente si estamos siguiendo algún plan de ejercicio. Con muchísima más razón tenemos que prestar atención a lo que consumimos en el desayuno. También el tema de cómo preparar los alimentos. Recordemos que si friteamos cualquier alimento, inclusive las verduras, esto les va a dar una mayor cantidad de grasa, que es perjudicial para nuestros objetivos, porque nosotros estamos buscando perder peso y perderlo sobre todo en grasa. Entonces lo recomendable es cocinar al vapor, a la plancha, hervir los alimentos, ponerlos al horno y, como dije antes, tratando de evitar al máximo las frituras. Para el caso de los líquidos es importante ir limitando y reduciendo el consumo de alcohol, máxime si deseamos perder peso, porque recordemos, el alcohol nos aporta muchísimas calorías vacías que no nos van a aportar nada en realidad, ni a salud ni a nuestros objetivos, y más bien será una piedra en el camino hacia un cuerpo más saludable. Tenemos que beber también mínimo 2 litros de agua por día. Ojo, aquí se tiene que aclarar, cuando hablamos de 2 litros de agua, hablamos de agua pura, limpia, no estamos hablando de refrescos azucarados, que se tiende a confundir. La idea es que el agua sea lo más limpia posible, nuevamente, para prevenir ese consumo de calorías vacías, de esas calorías extra a la dieta que nos van a dificultar muchísimo más perder el peso, porque recordemos que tenemos que consumir menos calorías que las que gastamos,
Y si estamos constantemente consumiendo gaseosas, refrescos cargados de azúcar, va a ser muy difícil. Un detalle importante a mencionar es que sin importar el tipo de dieta o de alimentación especial que nosotros vayamos a emprender, todas tienen un riesgo de que suframos un déficit de nutrientes que puede hacer que nos sintamos débiles, cansados, sin energía, porque vamos a estar reduciendo significativamente el número de comidas, el número de calorías, y esto en principio puede afectarnos y causar un ligero desbalance. Sin embargo, específicamente para la dieta vegana, si esta es planificada de una forma correcta, como mencionamos antes, las porciones, la cantidad de calorías y el momento en el día en el cual se van a ingerir, con una buena planificación no hay por qué preocuparse por esto del déficit de nutrientes. Nosotros conocemos, ¿no?, que la mayoría de los veganos por lo general se debe a motivos éticos, medioambientales, ya saben, el cuidado de la naturaleza. Sin embargo, y últimamente se ha dado muchísimo este movimiento de aquellos que se interesan en este tipo de dietas buscando sus excelentes beneficios a la hora de perder peso, porque si bien es cierto, claro, hay que limitar raciones, hay que cambiar platos, dejar ciertas comidas y modificar un poco la rutina, pero igualmente la dieta vegana sigue dando increíbles ventajas porque nuevamente limita la cantidad de calorías que vamos a ir consumiendo, no solamente a nosotros al cambiar las porciones, sino que el solo hecho de cambiar un plato de verduras por un plato, qué sé yo, de pan con galletas y café, ya hace muchísima la diferencia, tanto en contenido nutricional como en número de calorías. Y esto a su vez, haciéndolo una rutina, un hábito, va a ir cambiando nuestro estilo de vida y no solamente nos va a hacer perder peso, sino que a la larga nos dará una salud muchísimo mejor. Entonces, para ir enunciando esas ventajas que tiene este tipo de alimentación para nuestra salud, nuevamente es que es reducida en grasas, en calorías vacías, alimentos que por lo general se consideran dañinos y que aumentan la probabilidad de que nuestro peso se dispare. Una razón más para atribuirle un punto en cuanto a la efectividad de pérdida de peso a esta dieta vegetariana. Además, tenemos las enormes cantidades de fibra provenientes del consumo de frutas que se deben consumir, valga la redundancia, en este tipo de dietas. Y ya hemos visto que la fibra contribuye enormemente a eliminar todas esas toxinas del cuerpo y que además mejora nuestra salud digestiva e intestinal constantemente. Ojo acá, es cierto, tanto los vegetales como las frutas son ricos en vitaminas, fibra y otros nutrientes, como hemos venido mencionando, pero esto no implica que se puedan comer raciones enormes. ¿Por qué? Igualmente, a pesar de ser alimentos nutritivos y saludables, si nosotros consumimos raciones extremadamente grandes, vamos a estar añadiendo más calorías. Y esto, aunque parezca difícil de creer, hará que subamos de peso. Sí, si esta dieta no es llevada con las raciones adecuadas, al menos dentro de lo posible, puede causar el efecto opuesto, porque el número de calorías siempre va a estar presente, es decir, el principio de déficit calórico, gastar más calorías de las que consumimos, es necesario para sostener esa promesa de pérdida de peso. Ojo, la diferencia es que acá, además de perder peso, estamos ganando salud, en tanto que sí es cierto, nosotros inclusive podríamos bajar de peso consumiendo McDonald's, consumiendo comidas rápidas, siempre y cuando no excedamos el número de calorías. Esto es cierto, pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Nuestra salud va a ser deficiente, vamos a pasar enfermos del estómago, realmente nunca vamos a sentir con energía, con ganas de hacer las cosas. Es aquí donde entra la diferencia. Cuando nosotros bajamos de peso con alimentos saludables, no solamente bajamos de peso, haga la redundancia, sino que además mejoramos nuestra salud, tenemos más energía, más ganas, es algo completamente diferente. De allí la importancia de no confiarse, ¿no? Y decir, solamente es el número de calorías, puedo comer lo que sea. No, el cuerpo lo va a resentir, dependiendo de lo que usted le eche. Continuando con los puntos de esta dieta vegana, por lo general se tiende a consumir ciertos sustitutos, ya saben, de los lácteos, de la carne, pero en su mayoría estos sustitutos artificiales tienden a ser altos en grasa y sodio, y esto no nos va a ayudar nuevamente porque nosotros deseamos perder peso.
y estos alimentos son alimentos procesados con alto contenido de grasa, de sodio. Esto no nos beneficia, entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de productos y sobre todo las cantidades en las que se consumen. De ser posible hay que ir limitándolos poco a poco hasta eliminarlos casi por completo, al menos mientras estemos en ese periodo de ir bajando el peso constantemente. 2 puntos más: lo que es el consumo de granos y cereales puede ser bastante beneficioso en una dieta vegana, especialmente si la persona está en un plan de ejercicios, de un plan de entrenamiento que requiere bastante exigencia y esfuerzo. Recordemos que el cuerpo necesita suficiente energía para llevar a cabo esa actividad física, entonces siempre es bueno recurrir a fuentes alternativas de carbohidratos que permitan que la persona dé un mejor rendimiento. También otro complemento a este tipo de alimentación es el consumo de frutos secos como una opción de grasa saludable y de proteína, pues tengamos en cuenta, solamente con frutas y vegetales muchas veces es bastante complicado cumplir con esa norma, esa cantidad de proteína que necesita el cuerpo, que recordemos que es necesaria para mantener la buena salud y sobre todo mantener esa masa muscular al tiempo que vamos bajando la grasa. Porque recordemos, si nosotros estamos bajando el peso pero no prestamos atención a la cantidad de proteína que estamos consumiendo, puede ocurrir que perdamos músculo y no solamente grasa. Y al final de cuentas sucede esto de que nos cuelgan pellejos, de que no nos vemos tan estéticos. Esto sucede porque no hemos cuidado el mantenimiento de la masa muscular y solamente nos hemos concentrado en perder peso en lugar de ir bajando más el porcentaje de grasa. Para finalizar, ninguna dieta ni alimentación especial va a funcionar al 100% y con resultados rápidos y excelentes si nosotros no incluimos un programa de ejercicios. Por supuesto, está la opción de ir al gimnasio, pero cuando se trata de una persona principiante o se carece del tiempo necesario, se puede ir comenzando con una caminata diaria de 30 minutos. También tenemos el entrenamiento tipo HIIT, que es una opción excelente para quemar muchísimas calorías en poco tiempo. Más adelante haré un video explicando los beneficios y cómo ir realizando estas rutinas tipo HIIT. Pero en general consiste en hacer pequeños sprints de 40 a 60 segundos, descansando igual de 40 a 60 segundos, alrededor de unos 15 a 20 minutos, dependiendo del nivel de la persona y cómo vaya iniciando. Y este tipo de entrenamiento ayudará muchísimo a quemar esa cantidad de calorías extra y por supuesto acelerar el proceso de pérdida de peso y bajada en el nivel de grasa corporal. Y además es que el entrenamiento HIIT es muchísimo más beneficioso que una simple caminata de 30 minutos diaria.